radiowo. Dernière édition de la capitale de Kigali qui nous indique. El reciente alto el fuego llegó demasiado tarde para salvar estas aldeas. Hoy el presidente Clinton manifestó su preocupación ante el deterioro de la situación. Última hora. El capo internacional
En el corazón del cine de acción de los años 80 existe una imagen que parece resumir una década entera de ansiedad, orgullo herido y fantasía de reparación. Un cuerpo solitario, endurecido por la guerra y traicionado por la institución que lo utilizó, regresa al territorio del trauma para convertir la derrota histórica en victoria visible. Esa imagen no nació de la nada, sino de un contexto cultural estadounidense donde Vietnam seguía funcionando como herida abierta, como discusión política y como obsesión cinematográfica. La película dirigida por George P. Cosmatos en 1985 entiende esa herida y la transforma en espectáculo, simplificándola, intensificándola y volviéndola físicamente irresistible. Su importancia no procede de su sutileza, sino de la potencia con que condensa un momento histórico que deseaba imaginar otra conclusión para una guerra imposible de reescribir. El filme aparece 3 años después de Acorralado, una obra mucho más amarga, pequeña y psicológica, donde John Rambo era menos héroe invencible que síntoma ambulante de una sociedad incapaz de mirar a sus veteranos. Aquella primera película convertía el regreso del soldado en tragedia doméstica, colocando el conflicto en un pueblo estadounidense donde la guerra reaparecía como trauma importado. La secuela desplaza el centro, desde la marginación interna hacia una misión exterior, cambiando el registro del drama social al mito de intervención redentora. Esta transformación es decisiva, porque convierte a Rambo en ícono global, pero también altera la ambigüedad original del personaje. El veterano perseguido por la policía local se vuelve guerrero casi mitológico, capaz de enfrentar ejércitos, burocracias y fantasmas históricos mediante una voluntad física absoluta. El clima de la era Reagan resulta imprescindible para comprender la recepción popular de la película, porque el discurso político estadounidense de mediados de los 80 insistía en recuperar confianza, fuerza y orgullo nacional. La memoria de Vietnam seguía marcada por división, culpa, sospechas sobre prisioneros desaparecidos y resentimientos e instituciones que parecían haber abandonado a sus combatientes. En ese ambiente, una ficción donde un soldado regresa a Vietnam, encuentra prisioneros vivos y demuestra que la traición procede de burócratas cobardes, ofreció una fantasía emocional de enorme eficacia. El relato no analiza históricamente la guerra, sino que fabrica una escena compensatoria, donde la derrota se reordena como fracaso de voluntad política. Su fuerza popular nace justamente de esa operación, problemática como historia, pero poderosa como mitología cultural. La producción asociada a Carolco, Tristar y la figura de Sylvester Stallone revela una industria que entendía cada vez mejor el valor comercial del cuerpo heroico serializado. Stallone no solo protagoniza la película, sino que participa en el guión junto a James Cameron y Kevin Jarre, convirtiéndose en arquitecto de su propia mitología de estrella. La escritura de Cameron aporta una lógica de mecanismo, persecución, supervivencia y escalada física que se percibe en la precisión funcional de la aventura. La intervención de Stallone imprime una preocupación por el sacrificio corporal, la dignidad del combatiente y la expresión sentimental mínima, rasgos recurrentes de su cine. La película nace así como obra industrial, pero también como construcción consciente de una imagen estelar, donde músculo, dolor y patriotismo herido se funden. George P. Cosmatos dirige la película con una claridad visual y narrativa orientada a la contundencia antes que a la ambigüedad. Su puesta en escena no busca desmontar el mito, sino darle una forma reconocible, casi ritual, donde cada obstáculo confirma la excepcionalidad del protagonista. La selva se vuelve espacio de prueba, el campamento enemigo se convierte en infierno material, y la base estadounidense aparece como lugar de traición administrativa. Cosmatos organiza el relato como una cadena de agravios, que preparan una catarsis explosiva, permitiendo que el espectador entienda siempre quién falla, quién sufre y quién debe actuar. Esa legibilidad puede parecer simplificadora, pero constituye una de las razones por las que el filme conserva una energía popular tan persistente. El cine estadounidense de acción estaba consolidando entonces un nuevo tipo de héroe,
basado en musculaturas extremas, autosuficiencia táctica y conflictos morales reducidos a oposiciones claras. Arnold Schwarzenegger, Chuck Norris y Stallone ofrecían variaciones de una masculinidad cinematográfica que convertía el cuerpo en argumento y la violencia en lenguaje de resolución. Rambo ocupa un lugar singular dentro de ese paisaje porque su fuerza no nace únicamente del espectáculo físico, sino de una herida histórica nacional que lo antecede. No es solo un hombre fuerte derrotando enemigos, sino un veterano que encarna el deseo de que una nación abandone la culpa mediante una acción perfecta. Esa dimensión convierte al personaje en algo más complejo que muchos imitadores posteriores, aunque la película misma reduzca muchas complejidades políticas. El proyecto dialoga con la cuestión de los prisioneros de guerra y desaparecidos en acción, asunto que durante décadas alimentó rumores, investigaciones, fantasías de rescate y discursos patrióticos. La película parte de una misión aparentemente limitada, casi burocrática, donde Rambo debe fotografiar un campamento vietnamita sin intervenir directamente en la suerte de los cautivos. Esa premisa es moralmente insoportable dentro del universo del protagonista, porque mirar el sufrimiento sin actuar equivaldría a repetir la traición que destruyó a tantos veteranos. El filme convierte entonces una misión de reconocimiento en imperativo ético, desplazando el conflicto desde la obediencia hacia la responsabilidad personal. La historia avanza, porque Rambo no puede aceptar una verdad documental separada de una acción salvadora. La elección de Jack Cardiff como director de fotografía aporta al filme una densidad visual que a menudo queda eclipsada por la discusión ideológica. Cardiff, figura histórica del cine británico, imprime a la selva una textura de sombras húmedas, verdes densos y luces dramáticas que elevan la película por encima de una simple explotación militar. La imagen no pretende realismo documental, sino un romanticismo oscuro, donde el territorio vietnamita se convierte en escenario mental de memoria, peligro y resurrección. Ese tratamiento visual contribuye a que Rambo aparezca como cuerpo integrado en la naturaleza, capaz de desaparecer entre barro, hojas y agua. La fotografía construye así una forma de espiritualidad guerrera, donde el protagonista parece menos visitante que fantasma regresado al lugar de su condena. La música de Jerry Goldsmith también resulta esencial, porque conecta la secuela con el dolor melancólico del primer filme, mientras amplifica su dimensión heroica. Goldsmith recupera motivos asociados a Rambo, pero los sitúa dentro de un contexto más marcial, percutivo y espectacular, adecuado al cambio de escala narrativa. La partitura no solo acompaña explosiones y persecuciones, sino que sostiene una tristeza subterránea que impide que el espectáculo sea completamente triunfalista. Incluso, cuando la película se entrega a la acción más directa, la música recuerda que el héroe actúa desde una herida no resuelta. Esa tensión entre marcha, lamento y ceremonia sonora ayuda a explicar por qué la película permanece emocionalmente más fuerte que muchas imitaciones. El estreno de 1985 convirtió la obra en un fenómeno comercial de primer orden, confirmando que el público respondía intensamente a esta fantasía de rescate, revancha y reconocimiento. Su éxito no Caídas, saltos desde alturas, persecuciones a gran velocidad y ciertas escenas de combate fueron cuidadosamente coreografiadas para evitar accidentes. Estos dobles trabajan en sincronización con el equipo de cámara para asegurar que la acción se vea real pero sea segura. Las explosiones y efectos de destrucción también son completamente prácticos. En lugar de simular fuego o explosiones con CGI, el equipo utilizó cargas reales controladas en escenarios específicos. Esto incluye vehículos destruidos, impactos de balas simulados con efectos mecánicos y explosiones de terreno controladas por expertos en efectos especiales prácticos. Este tipo de técnicas requiere mucha precisión, ya que cualquier error puede ser peligroso para el equipo de filmación. El uso del maquillaje y efectos de heridas también juega un papel importante. Cuando Rambo resulta herido o muestra signos de agotamiento, estos efectos se logran mediante maquillaje prostético y técnicas de iluminación. No hay simulación digital de sangre o heridas, todo es aplicado físicamente en el actor. Esto ayuda a reforzar la sensación de realismo y hace que el sufrimiento del personaje se perciba de manera más directa. Otro elemento importante es el diseño del sonido, que complementa los efectos visuales.
Aunque no es VFX en sentido estricto, el sonido es crucial para hacer que los efectos prácticos funcionen mejor. Los disparos, explosiones, pasos en el bosque y sonidos de combate fueron diseñados en postproducción para sincronizarse con las imágenes reales. Este trabajo de sonido refuerza la sensación de inmersión sin necesidad de CGI. La cámara también juega un papel esencial en la creación de efectos visuales. El director utiliza ángulos cerrados, movimientos rápidos y encuadres inestables para transmitir tensión. En lugar de depender de efectos digitales para crear intensidad, la película utiliza la perspectiva visual del espectador. Esto hace que muchas escenas parezcan más caóticas y reales, como si el público estuviera dentro de la acción. Un ejemplo interesante es la forma en que se filman las persecuciones. En lugar de usar simulaciones digitales de vehículos o destrucción, todo se realiza con autos reales en movimiento. Las cámaras se colocan en posiciones estratégicas para capturar el impacto físico de las persecuciones. Esto incluye choques reales controlados y maniobras de conducción realizadas por profesionales. La iluminación natural también contribuye a la estética visual. Muchas escenas se rodaron con luz ambiental del bosque o con iluminación mínima artificial. Esto ayuda a crear sombras reales y una atmósfera más cruda. En el cine moderno, estos efectos muchas veces se replican digitalmente, pero aquí todo es capturado directamente en cámara. El trabajo de edición es otro componente clave del efecto visual general. El montaje rápido en escenas de acción ayuda a aumentar la tensión sin necesidad de efectos digitales adicionales. La forma en que se cortan las escenas hace que el espectador perciba más velocidad, más peligro y más intensidad de la que realmente hay en la acción física. Un punto importante es que la ausencia de CGI no limita la película, sino que la fortalece en términos de realismo. Cada golpe, caída o explosión tiene un peso físico real porque ocurrió de alguna forma en el mundo real durante el rodaje. Esto crea una experiencia visual más tangible en comparación con muchas películas modernas que dependen completamente de lo digital. El trabajo del equipo de efectos especiales prácticos también incluye la simulación de disparos. En lugar de balas reales visibles, lo cual es imposible de filmar directamente, se utilizan efectos como pequeñas cargas, chispas o impactos mecánicos en objetos. Estos efectos se sincronizan con el sonido y la actuación de los actores para crear la ilusión de combate real. El diseño del vestuario también contribuye indirectamente a los efectos visuales. La ropa desgastada de Rambo, su equipo militar y sus herramientas están diseñadas para verse funcionales y realistas. No hay elementos exagerados o estilizados digitalmente. Todo está basado en equipo militar real o recreado con materiales físicos. Otro aspecto interesante es el uso de humo, polvo y elementos atmosféricos reales. En muchas escenas se utilizan máquinas de humo o polvo natural para aumentar la visibilidad del peligro y crear profundidad en la imagen. Estos elementos no son digitales, sino físicos, lo que ayuda a dar textura a la escena. El trabajo de coordinación entre cámara, actores y equipo de efectos es fundamental. Como todo se hace en tiempo real, cada escena requiere planificación precisa. No hay posibilidad de arreglarlo en postproducción con CGI, lo que significa que los errores no pueden ocultarse fácilmente. Esto obliga al equipo a ser extremadamente cuidadoso en cada toma. En comparación con el cine moderno, donde el CGI permite corregir o crear casi cualquier cosa después del rodaje, esta película depende completamente de la ejecución en el momento. Esto hace que el resultado final tenga una sensación de autenticidad que muchas películas digitales no logran replicar. La interpretación de Sylvester Stallone también está influenciada por esta ausencia de CGI. Como no hay efectos digitales que exageren sus movimientos o expresiones, todo depende de su actuación física real. Esto hace que su rendimiento sea más creíble dentro del contexto de la historia. En resumen, los VFX y CGI de esta película no existen en el sentido moderno del término. En su lugar, lo que encontramos es un conjunto de técnicas tradicionales de cine, efectos prácticos, explosiones reales, dobles de acción, maquillaje, iluminación natural y edición cuidadosa. Todo esto se combina para crear una experiencia visual intensa y realista.
La importancia de este enfoque es que demuestra que una película no necesita tecnología digital avanzada para ser impactante. Con buena dirección, planificación y actuación, se pueden lograr efectos visuales muy poderosos que siguen siendo efectivos incluso décadas después de su estreno. La película First Blood tuvo un recorrido muy interesante en taquilla y en su distribución posterior en formatos domésticos, y su éxito es uno de los mejores ejemplos de cómo una película puede empezar con expectativas moderadas y terminar convirtiéndose en un fenómeno global. A diferencia de muchas superproducciones modernas que nacen con campañas masivas de marketing, esta película creció principalmente gracias al boca a boca, a su impacto emocional en el público y a la popularidad creciente de su protagonista, Sylvester Stallone. Cuando la película se estrenó en 1982, no era vista inicialmente como un gran blockbuster asegurado. De hecho, la producción tenía un presupuesto relativamente controlado para una película de acción de su nivel. El estudio confiaba en la combinación del director, el guión basado en una novela contemporánea y el éxito previo de Stallone con otras películas, pero no existía la certeza de que el personaje de Rambo se convertiría en un icono cultural. Sin embargo, el resultado superó ampliamente esas expectativas. En taquilla, la película tuvo un rendimiento muy fuerte tanto en Estados Unidos como a nivel internacional. Durante su estreno en cines, comenzó con una recaudación sólida en su primer fin de semana, pero lo más importante fue su crecimiento sostenido en las semanas posteriores. El público reaccionó positivamente a la mezcla de acción intensa y drama psicológico, lo que hizo que la película se mantuviera en cartelera durante más tiempo del esperado. Este tipo de comportamiento en taquilla es típico de películas que generan conversación y recomendación entre espectadores. Uno de los factores clave del éxito en taquilla fue la interpretación de Sylvester Stallone como John Rambo. En ese momento, Stallone ya era una figura reconocida gracias a su papel en la saga Rocky, lo que ayudó a atraer público inicial. Sin embargo, Rambo ofrecía algo diferente, un personaje más oscuro, más silencioso y con una carga psicológica mucho más intensa. Esto amplió su atractivo a audiencias que buscaban algo más que una simple película de boxeo o acción convencional. A nivel internacional, la película también funcionó muy bien. Su historia de un veterano de guerra que lucha por sobrevivir y ser comprendido tenía un atractivo universal. No dependía de referencias culturales muy específicas, lo que facilitó su distribución en diferentes mercados. En muchos países, la película se convirtió en un éxito constante en cines y posteriormente en televisión, lo que amplió aún más su alcance. El presupuesto relativamente moderado de la película jugó un papel importante en su éxito financiero. Al no ser una superproducción extremadamente cara, el punto de equilibrio era más accesible, lo que permitió que incluso una recaudación moderada ya se considerara rentable. Sin embargo, la película no se quedó en lo moderado, terminó generando ganancias significativas que justificaron inmediatamente la expansión del personaje en futuras secuelas. El éxito en taquilla también impulsó la creación de una franquicia completa. Aunque esta primera entrega era más introspectiva y dramática, el impacto comercial llevó a la producción de secuelas más orientadas a la acción militar. Esto transformó a Rambo en un icono global del cine de acción, algo que no estaba completamente previsto en el momento del estreno original. Después de su paso por cines, la película tuvo una vida muy importante en el mercado de home media, que en esa época estaba dominado por formatos como VHS y posteriormente televisión por cable. Este aspecto es fundamental para entender su popularidad a largo plazo, porque muchas personas descubrieron la película no en el cine, sino en sus hogares. En la era del VHS, First Blood se convirtió en una de las películas más alquiladas en videoclubes. Este tipo de consumo era extremadamente importante en los años 80 y principios de los 90, ya que el alquiler de películas era una de las principales formas de acceso al cine fuera de la sala tradicional. La película tenía una fuerte demanda porque combinaba acción intensa con una historia emocional que invitaba a volver a verla. El formato doméstico permitió que la película llegara a una audiencia mucho más amplia que la del cine. Muchas personas que no la vieron en su estreno original la descubrieron años después en VHS, lo que mantuvo vivo el interés por el personaje de Rambo durante mucho tiempo. Este fenómeno ayudó a consolidar su estatus como clásico del cine de acción. Con la llegada del DVD,
la película experimentó una nueva ola de popularidad. Las ediciones en DVD solían incluir mejoras de imagen y sonido, lo que permitía a los espectadores apreciar mejor los detalles visuales y la intensidad de las actuaciones. Además, muchas ediciones incluían contenido adicional como entrevistas, comentarios del equipo y material detrás de cámaras, lo que ayudaba a profundizar en la experiencia del espectador. El formato DVD también facilitó la inclusión de la película en colecciones completas de franquicias. Sylvester Stallone y el personaje de Rambo ya eran figuras consolidadas en ese momento, por lo que las ediciones especiales de la saga se vendieron muy bien. Esto convirtió a la película original en una pieza fundamental dentro de una colección más grande que abarcaba varias décadas de cine de acción. Más adelante, con la llegada del Blu-ray, la película fue restaurada en alta definición. Este proceso permitió mejorar la calidad visual, especialmente en lo que respecta a los paisajes naturales y las escenas de acción en exteriores. La nitidez del formato HD ayudó a que nuevas generaciones descubrieran la película con una calidad muy superior a la del VHS o incluso el DVD. En las ediciones modernas en Blu-ray también se incluyeron restauraciones de audio y, en algunos casos, mezcla de sonido envolvente. Esto permitió que la experiencia de ver la película en casa se acercara más a la experiencia cinematográfica original. Aunque sigue siendo una película de los años 80, estas mejoras técnicas han ayudado a mantenerla vigente. Con la era del streaming, la película ha tenido una segunda vida digital. Plataformas de streaming han permitido que nuevas audiencias accedan fácilmente a ella sin necesidad de formatos físicos. Esto ha contribuido a que la película siga siendo relevante incluso décadas después de su estreno original. El acceso inmediato y global ha hecho que su impacto cultural continúe creciendo. En términos de legado comercial, el éxito de la película en todos estos formatos ha sido continuo. No solo fue rentable en su estreno en cines, sino que siguió generando ingresos durante décadas a través de ventas, alquileres, retransmisiones televisivas y distribución digital. Este tipo de longevidad comercial es un indicador claro de su importancia dentro de la industria del entretenimiento. Otro punto importante es cómo el éxito en home media ayudó a expandir la figura de Sylvester Stallone como estrella global de acción. Gracias a la constante presencia de la película en hogares de todo el mundo, Stallone se consolidó como uno de los actores más reconocibles del género, lo que a su vez impulsó nuevas producciones y proyectos relacionados con su personaje. La combinación de éxito en taquilla y éxito en formatos domésticos demuestra que la película no dependió únicamente de su estreno inicial. Más bien, su impacto se construyó con el tiempo, a medida que más personas la descubrían y la recomendaban. Este tipo de crecimiento orgánico es menos común en el cine moderno, donde el ciclo de vida de las películas suele ser más corto. En conclusión, el desempeño de First Blood en taquilla y su éxito en home media muestran una trayectoria muy sólida y sostenida. No fue solo un éxito inmediato, sino una obra que continuó generando ingresos, audiencia y relevancia cultural durante décadas. Su distribución en VHS, DVD, Blu-ray y streaming permitió que diferentes generaciones la descubrieran y la reinterpretaran. El resultado final es el de una película que no solo triunfó en su época, sino que se convirtió en un producto cultural duradero. La película First Blood es una de esas obras que generan opiniones muy diversas incluso décadas después de su estreno. No es solo una película de acción, sino también un drama psicológico con un fuerte trasfondo social. Por eso, al analizar sus puntos positivos y negativos, es importante no verla únicamente como entretenimiento, sino también como una historia que intenta transmitir ideas sobre la guerra, el trauma y la incomprensión social. Uno de los mayores puntos positivos de la película es su protagonista, interpretado por Sylvester Stallone. Su actuación como John Rambo es uno de los elementos más fuertes del filme. Stallone logra crear un personaje que no depende de diálogos extensos, sino de expresiones físicas, miradas y comportamiento corporal. Esto hace que Rambo se sienta más real y humano, ya que transmite emociones como miedo, confusión y dolor sin necesidad de explicarlas constantemente. Esta actuación silenciosa es uno de los aspectos más valorados de la película. Otro punto positivo importante es la profundidad emocional del personaje principal.
Rambo no es presentado como un héroe clásico ni como un villano, sino como una víctima de la guerra y de la falta de comprensión social. La película muestra cómo un veterano puede sufrir estrés postraumático y tener dificultades para adaptarse a la vida civil. Este enfoque fue bastante innovador para su época y ayudó a darle a la película una identidad más seria dentro del género de acción. El desarrollo de la historia también es un aspecto positivo. La narrativa es simple, pero efectiva. Los contrabandistas comenzaron a discutir entre ellos en voz baja. Rambo notó algo extraño en su comportamiento. Sus miradas ya no eran de cooperación. Parecían nerviosos, preocupados. Entonces uno de ellos tomó una decisión inesperada. De repente, apuntó su arma hacia Rambo. Los otros contrabandistas hicieron lo mismo. Habían decidido traicionarlos. El líder del grupo explicó que entregar a Rambo y al prisionero estadounidense a las autoridades vietnamitas les daría una recompensa mucho mayor que el dinero que ya habían recibido. Era un movimiento puramente oportunista. Pero los contrabandistas no sabían con quién estaban tratando. Rambo permaneció inmóvil por un segundo. Luego actuó. En un movimiento increíblemente rápido, sacó el pequeño cuchillo que había escondido en su pantalón y lo lanzó directamente al pecho de uno de los contrabandistas. El hombre cayó al suelo instantáneamente. Rambo agarró el arma que había soltado y comenzó a disparar. Los disparos resonaron por el río. Los otros contrabandistas intentaron responder, pero Rambo era demasiado rápido. En cuestión de segundos, todos estaban muertos. Pero el problema mayor aún estaba por llegar. La patrulla militar vietnamita ya estaba muy cerca. Las balas comenzaron a impactar contra el bote. Rambo gritó a Coe Bao y Banks que se agacharan. Luego buscó algo entre el equipo de los contrabandistas. Y lo encontró. Un lanzacohetes ruso. Sin perder tiempo, Rambo lo preparó y apuntó hacia la embarcación enemiga que se acercaba rápidamente. Disparó. El cohete atravesó el aire y golpeó directamente el barco militar. La explosión iluminó el río y lanzó fragmentos de metal por todas partes. La embarcación enemiga quedó destruida. Pero el bote de Rambo también había sufrido daños durante el tiroteo. El fuego comenzaba a extenderse por la cubierta. Rambo sabía que tenían que abandonar la embarcación inmediatamente. Saltaron al agua justo antes de que el bote explotara. Después de nadar varios metros bajo la superficie, finalmente emergieron cerca de la orilla del río. Banks estaba casi inconsciente. Rambo lo cargó sobre sus hombros y comenzó a avanzar nuevamente por la selva. Aún quedaban varios kilómetros hasta el punto de extracción donde el helicóptero debía recogerlos. Mientras caminaban, Coe Bao miraba constantemente el cielo esperando ver el helicóptero de rescate. Pero todavía no aparecía. En la base estadounidense, Trautmann ya había enviado el helicóptero para recoger a Rambo. Sabía que el tiempo se estaba agotando. Pero Murdoch no estaba dispuesto a permitir que el rescate ocurriera. Para él, la misión ya había cumplido su objetivo político. Rambo había tomado fotografías. Eso era suficiente. Si regresaba con un prisionero vivo, todo el plan del gobierno se vendría abajo. Así que tomó una decisión fría. Ordenó cancelar la extracción. El piloto del helicóptero protestó. Trautmann también se opuso inmediatamente. Pero Murdoch insistió. Y cuando Trautmann trató de intervenir, los soldados de seguridad apuntaron sus armas hacia él. La orden estaba dada. El helicóptero debía regresar. Mientras tanto, en medio de la selva, Rambo finalmente llegó al punto de extracción. Escuchó el sonido de las hélices. El helicóptero estaba llegando. Una esperanza apareció en su rostro. Rambo levantó su mano para señalar su posición. El piloto del helicóptero también los había visto. El helicóptero comenzó a descender. Una cuerda fue lanzada hacia abajo. Rambo ayudó a Banks a sujetarse mientras Coe Bao sostenía el arma para cubrirlos. Todo parecía estar funcionando. Hasta que ocurrió lo impensable. El helicóptero comenzó a elevarse nuevamente. Se estaba retirando. Rambo gritó al piloto que regresara.
pero el helicóptero ya estaba alejándose. Habían sido abandonados. La traición era completa. En ese momento, las tropas vietnamitas aparecieron entre los árboles. Los disparos comenzaron inmediatamente. Rambo trató de defenderse, pero ya no tenía suficientes armas. Banks fue capturado. Rambo también fue rodeado por soldados enemigos. Coe Bao logró esconderse entre la vegetación, pero Rambo no tuvo esa suerte. Los soldados lo golpearon brutalmente. Lo esposaron con cadenas y lo arrastraron de regreso al campamento. La misión había terminado, pero para Rambo, la guerra apenas estaba comenzando. Cuando los soldados vietnamitas finalmente rodearon a John Rambo, la selva que momentos antes había sido su aliada se convirtió en una trampa inevitable. Había peleado todo lo que pudo con las pocas armas que le quedaban, pero el número de enemigos era demasiado grande. Banks estaba completamente debilitado y no podía correr, y Rambo sabía que intentar escapar en ese momento solo significaría que ambos morirían ahí mismo. Los soldados lo golpearon con brutalidad. Culatas de rifle impactaron contra su espalda, su rostro y sus costillas. Aún así, Rambo no emitió ni un solo grito. Su resistencia física y mental era algo que sus enemigos no comprendían del todo. Para ellos, él era solo un intruso más en su territorio. Pero en realidad estaban capturando a uno de los soldados más peligrosos que el ejército estadounidense había entrenado. Banks fue separado inmediatamente y llevado hacia una jaula de bambú donde se encontraban otros prisioneros. Sus ojos reflejaban desesperación mientras observaba cómo arrastraban a Rambo en dirección opuesta. Coe Bao permanecía escondida entre la vegetación. Había visto todo desde la distancia, incapaz de intervenir sin arriesgar su propia vida. Cuando los soldados se llevaron a Rambo y Banks, ella comprendió que la misión había cambiado por completo. Ahora ya no se trataba solo de escapar. Ahora se trataba de rescatar a Rambo. Mientras tanto, los soldados llevaron a Rambo de regreso al campamento de prisioneros. Lo arrastraron por el suelo de tierra hasta llegar a una zona donde había una especie de fosa llena de agua sucia y barro. Sin decir una palabra, lo levantaron y lo arrojaron dentro. El agua estaba contaminada y llena de insectos. Gusanos y pequeños parásitos flotaban en la superficie. El olor era nauseabundo. Los soldados sujetaron cadenas alrededor de sus brazos y lo mantuvieron medio sumergido dentro de aquel agujero. Cada vez que intentaba levantar la cabeza para respirar, lo empujaban nuevamente hacia abajo. Era una forma de tortura diseñada para quebrar la voluntad de cualquier prisionero. Pero Rambo permanecía en silencio. Horas después, un helicóptero comenzó a descender sobre el campamento. No era un helicóptero vietnamita. Era soviético. De él descendió un hombre alto, con uniforme militar ruso. Su presencia imponía respeto y miedo al mismo tiempo. Su nombre era Teniente Coronel Podovsky. Podovsky era un oficial soviético que supervisaba las operaciones en la región. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética había apoyado a Vietnam del Norte, y algunos de sus oficiales seguían colaborando con el gobierno vietnamita incluso después del final oficial de la guerra. Podovsky era conocido por su inteligencia y por su brutalidad. Cuando los soldados le informaron que habían capturado a un soldado estadounidense infiltrado, el oficial mostró un interés inmediato. Ordenó que sacaran a Rambo de la fosa. 2 soldados lo arrastraron hasta una pequeña estructura que funcionaba como sala de interrogatorios. El lugar estaba iluminado apenas por una lámpara colgante. Las paredes eran de madera vieja y el aire dentro era sofocante. Podolsky observó a Rambo durante varios segundos sin decir nada. Luego sonrió ligeramente. Había algo en la mirada de Rambo que despertaba su curiosidad. No era la mirada de un hombre derrotado. Era la mirada de alguien que todavía estaba peleando. Podovsky ordenó que trajeran a otro hombre. Un sargento vietnamita llamado Yusin. Yusin era especialista en interrogatorios. Había desarrollado una reputación particularmente cruel dentro del campamento. Los soldados colocaron a Rambo sentado frente a una mesa donde había un equipo de radio. Podovsky comenzó a hablar en inglés con un acento ruso muy marcado. Le explicó a Rambo que tenía una oportunidad muy simple para salvar su vida.
Solo tenía que grabar un mensaje por radio dirigido a sus superiores estadounidenses. Un mensaje donde confirmara que estaba bien tratado y que su misión había sido un error. Un mensaje que serviría como advertencia para que Estados Unidos dejara de enviar espías. Era propaganda. Podolsky esperaba que Rambo aceptara. Pero Rambo no respondió. Se limitó a mirarlo fijamente. Podolsky suspiró. Luego hizo una señal con la mano. Yusin dio un paso adelante. Primero sacó el cuchillo que los soldados habían confiscado de Rambo. Ese cuchillo no era un arma cualquiera. Era su herramienta más importante. Un cuchillo de supervivencia que había utilizado durante años. Yusin lo colocó sobre unas brasas encendidas hasta que el metal comenzó a ponerse rojo. Luego caminó lentamente hacia Rambo. Acercó el cuchillo caliente a su rostro. El calor era intenso. Pero Rambo no reaccionó. Yusin presionó el cuchillo contra su piel. El olor a carne quemada llenó la habitación. Aún así, Rambo permaneció en silencio. Podolsky lo observaba con fascinación. Pocos hombres podían soportar ese tipo de dolor sin romperse. Pero Rambo no era un hombre común. Cuando el cuchillo no logró hacerlo hablar, Yusin cambió de método. Trajo un dispositivo eléctrico. Colocó cables conectados a una batería en el cuerpo de Rambo. Luego activó la corriente. Los espasmos sacudieron todo su cuerpo. Pero aún así, Rambo no dijo nada. Mientras tanto, en la base estadounidense en Tailandia, Trautmann estaba furioso. Había presenciado todo lo ocurrido a través de las comunicaciones interceptadas. Sabía que Murdoch había traicionado a Rambo. Cuando confrontó a Murdoch en la sala de operaciones, la discusión se volvió intensa. Trautmann lo acusó directamente de haber abandonado a un soldado estadounidense en territorio enemigo. Pero Murdoch no parecía sentir culpa. Finalmente reveló la verdad. La misión nunca había sido un verdadero rescate. Solo era una operación política. El objetivo era demostrar que el gobierno estaba buscando a los prisioneros desaparecidos, no rescatarlos. Si Rambo regresaba con un prisionero vivo, la situación se convertiría en una crisis nacional. Eso obligaría al gobierno a intervenir nuevamente en Vietnam, algo que querían evitar a toda costa. Trautmann no podía creer lo que escuchaba. Para él, abandonar a un soldado era una traición imperdonable. Pero Murdoch ya había tomado su decisión, y no iba a cambiarla. De regreso en el campamento, la tortura continuaba. Podolsky decidió cambiar de estrategia. Ordenó que trajeran a Banks a la sala. Cuando Banks entró, estaba tan debilitado que apenas podía mantenerse de pie. Podolsky colocó un cuchillo cerca de su ojo. Le dijo a Rambo que si no cooperaba, comenzaría a mutilar al prisionero. Banks gritó inmediatamente que no lo hiciera. Le dijo a Rambo que no hablara, que no cediera. Pero Rambo sabía que Banks no podría soportar ese tipo de tortura. Finalmente levantó la cabeza. Aceptó grabar el mensaje. Los soldados colocaron el micrófono frente a él. En ese momento, la base estadounidense también estaba escuchando la transmisión. Trautmann observaba con tensión. Murdoch también estaba presente. Rambo comenzó a hablar. Su voz era tranquila. Dijo que la misión había sido un fracaso, que había encontrado prisioneros estadounidenses, que estaban siendo torturados. Luego pidió hablar directamente con Murdoch. La sala de operaciones quedó en silencio. Murdoch tomó el micrófono. Preguntó qué quería decir. Rambo respondió con una frase que nadie esperaba. Dijo que solo quería asegurarse de que el gobierno recordara a los hombres que habían sido abandonados. Y en ese mismo momento, Rambo tomó el micrófono metálico y lo utilizó como arma. Golpeó a uno de los guardias. Luego atacó a Yusin con el mismo equipo eléctrico que habían usado para torturarlo. El caos estalló dentro de la habitación. Al mismo tiempo, Kou Bao había logrado infiltrarse nuevamente en el campamento. Disfrazada como una mujer local que reflexiona sobre la autoridad y el abuso de poder. Teasdale no actúa con malicia,
pero sus acciones son un ejemplo clásico de cómo la mezquina autoridad institucional puede convertir una situación menor en una catástrofe por orgullo y obstinación. No puede ceder porque ceder le parece una debilidad, así que sigue intensificando la situación, y cada escalada trae consigo más violencia y destrucción. Es una dinámica que resulta totalmente actual, lo cual es una de las razones por las que First Blood ha envejecido tan bien. Rambo llega a pie al pueblo de Hope, Washington, donde es abordado por el sheriff local Will Teasle, quien lo juzga con dureza y lo presume un vagabundo. Teasle lo escolta fuera del pueblo y le advierte que no regrese. Sintiéndose menospreciado, Rambo comienza a regresar, donde Teasle lo arresta rápidamente y lo deja bajo la supervisión del cruel subjefe Art Galt, quien dirige a otros agentes en el maltrato a Rambo. El abuso desencadena recuerdos traumáticos de la tortura que Rambo sufrió en Vietnam y huye del pueblo a punta de cuchillo, adentrándose en las montañas circundantes. Teasle organiza una partida de búsqueda con sus compañeros, apoyo aéreo y perros. Galt ignora las órdenes de Teasle e intenta dispararle a Rambo desde un helicóptero que vuela a baja altura, pero cae al vacío cuando Rambo lanza una piedra que provoca que el piloto pierda el control. Teasle pronto descubre que Rambo es un exsoldado de las Fuerzas Especiales y condecorado con la Medalla de Honor, pero se niega a cancelar la búsqueda. Para evitar más problemas, Rambo intenta rendirse, pero los agentes le disparan y huye hacia el bosque. Rambo utiliza sus habilidades de supervivencia para crear trampas y someter a los agentes que lo persiguen, amenazando a Teasle a punta de cuchillo para que abandone la persecución antes de adentrarse aún más en el bosque. Agentes de la Patrulla Estatal de Washington y miembros de la Guardia Nacional de Washington son enviados para colaborar en la búsqueda, junto con el mentor de Rambo y su antiguo comandante, el coronel Samuel Trautman. Trautman aconseja a Teasle que ceda, pero Teasle se niega. Por radio, Rambo rechaza las súplicas de Trautman para que se rinda, condenando a Teasle y a sus hombres e insistiendo en que ellos fueron los primeros en derramar sangre. Rambo se retira a una mina abandonada, donde unidades de la Guardia Nacional disparan un M-72 LAW para derrumbar la mina después de que el fuego de supresión no lograra obligar a Rambo a rendirse. Teasle y los demás inicialmente presumen que Rambo está muerto, pero Rambo escapa de la mina por un pozo de ventilación y regresa al pueblo después de secuestrar un camión de transporte militar con la intención de enfrentarse a Teasle. Trautman vuelve a fracasar en su intento de convencer a Teasle de que cancele la persecución, mientras Rambo crea una distracción provocando una explosión en una gasolinera, dejando sin electricidad a la mayor parte del pueblo y destruyendo una armería. Después de disparar indiscriminadamente en la oficina del sheriff, Rambo dispara a Teasle en la pierna, hiriéndolo gravemente con una ametralladora M60 que Rambo había tomado del camión militar. Trautman llega y apela a Rambo, quien finalmente cede y se rinde tras relatar sus experiencias negativas de la guerra y su regreso a casa. Trautman consuela a Rambo antes de llevarlo ante la custodia federal. Teasle es trasladado en ambulancia para recibir tratamiento por sus heridas. Sería imperdonable no mencionar el tema principal, las secuelas. Rambo, First Blood Part 2. Rambo 3 y las entregas posteriores de la franquicia transformaron a John Rambo en un personaje casi irreconocible en comparación con el de esta película. En First Blood, Rambo mata a una sola persona, y la película presenta esa muerte como una auténtica tragedia que marca la narrativa. Él no quiere hacer daño a nadie, quiere que lo dejen en paz. En la segunda parte es un ejército de un solo hombre que aniquila a cientos de enemigos con una sonrisa y una cinta en la cabeza. La complejidad emocional, el realismo psicológico, la profundidad política,
todo se cambió por un simple espectáculo de acción de los años 80. Nada de esto constituye una crítica a esas películas en sí mismas. Son lo que son, y le dieron al público lo que quería. Pero sí significó que First Blood quedara eclipsada culturalmente por una versión de Rambo que prácticamente no tenía nada que ver con la esencia de la película original. Durante años, la gente desestimó First Blood como una simple película de acción, sin darse cuenta de que aquello que ridiculizaban en las secuelas estaba ausente en la original. La película merece ser vista y juzgada por sí misma. First Blood fue un éxito comercial masivo tras su estreno, recaudando casi 50 veces su presupuesto y convirtiendo a Sylvester Stallone en una de las mayores estrellas del mundo. Pero su legado crítico tardó mucho más en consolidarse. Durante mucho tiempo, se la metió en el mismo saco que las películas de acción chauvinistas que le siguieron, películas que esencialmente habían robado su estética y despojado a su alma. Hoy, con una mayor distancia crítica, First Blood es cada vez más reconocida por lo que realmente es. Una película matizada y emocionalmente inteligente sobre el trauma, el abandono y el costo oculto de la guerra. Se sitúa cómodamente junto a The Deer Hunter y Coming Home como una de las declaraciones cinematográficas definitivas sobre la generación de Vietnam. William Sackheim y Michael Kozol escribieron el guión que sería la base de la película final en 1977, con la intención original de que John Badham la dirigiera. El productor Carter DeHaven compró el guión de Sackheim y Kozol a Warner Bros. DeHaven consiguió financiación de Cinema Group y contrató a John Frankenheimer como director con el inicio de la producción en Georgia. Esta fue también la primera versión del guión en la que Rambo sobrevivía a la película. Sin embargo, el proyecto se estancó de nuevo tras la adquisición de la distribuidora Filmways por Orion Pictures. Diversos guiones adaptados del libro de Morrell se habían presentado a los estudios en los años posteriores a su publicación, pero solo la participación de Stallone impulsó su producción. El tiempo transcurrido desde el final de la Guerra de Vietnam y el estrellato de Stallone, tras el éxito de las películas de Rocky, le permitieron reescribir el guión para hacer que el personaje de John Rambo resultara más simpático. En el libro de Morrell, Rambo mata a muchos de sus perseguidores, y en el borrador de Kozol y Sackheim mata a 16 personas, pero en la película Rambo no mata directamente a ningún policía ni miembro de la Guardia Nacional. Stallone también decidió que Rambo sobreviviera a la película, a diferencia del libro. Se filmó una escena de suicidio, pero fue duramente criticada por el público de prueba, así que Kochev y Stallone optaron por que Rambo se entregara a instancias de Troutman. Otros cambios introducidos por Stallone incluyeron la adición del cuchillo de supervivencia de Rambo. Stallone realizó aproximadamente 7 revisiones del guión. Kochev solicitó que se trabajara más en el guión, que fue interpretado por Larry Gross y David Giller, y sigue vigente, sorprendentemente bien. Las actuaciones siguen siendo poderosas. La tensión sigue siendo genuina. El núcleo emocional sigue siendo devastador. Si no la has visto en años, o si nunca la has visto, te la recomiendo encarecidamente. Ve con la mente abierta. Deja de lado todo lo que crees saber sobre Rambo y deja que esta película te hable por sí sola. Te sorprenderá todo lo que tiene que decir y la sutileza y la fuerza con la que lo hace. No en esta película, sino que se involucró profundamente en ella, coescribió el guión y luchó arduamente para convertir al personaje de John Rambo en algo más vulnerable, más humano de lo que permitía el guión original. Y esa lucha creativa se refleja en la pantalla, de la mejor manera posible. La película comienza con John Rambo, un vagabundo, un solitario, un hombre sin rumbo, caminando por una carretera tranquila del noroeste del Pacífico, camino a visitar a un viejo compañero de guerra.
Llega a una modesta casa, solo para que la esposa del hombre le diga que su amigo murió de cáncer el verano anterior, un cáncer causado por la exposición a la gente naranja en Vietnam. Es un comienzo desgarrador. En menos de 3 minutos, la película nos dice todo lo que necesitamos saber. Este hombre lo ha perdido todo. Está completamente solo. Rambo llega al pequeño pueblo de Hope y casi de inmediato se topa con el sheriff local, Will Teasel, interpretado con magnífica autoridad moralista por Brian Dennehy. Teasle lo mira, el pelo largo, la chaqueta militar, la mirada perdida, y decide que este hombre es problemático. Lo lleva hasta las afueras del pueblo y le dice, sin rodeos, que siga caminando. Y cuando Rambo da media vuelta y entra al pueblo, no por rebeldía, sino por una determinación silenciosa y obstinada, Teasle lo arresta bajo un cargo vago de vagancia. Lo que sucede en la comisaría es una de las secuencias más angustiosas psicológicamente de cualquier película de acción comercial de la época. Probablemente dotar al filme de una identidad más dramática e intensa, algo que estuviera a la altura de su tono brutal. Sin embargo, la reacción de los seguidores, especialmente en las comunidades en línea, fue mayoritariamente negativa. Muchos consideraron que el título sonaba forzado o excesivamente genérico, careciendo de la sencillez y el impacto asociados al personaje. Ante esta oleada de críticas, Sylvester Stallone intervino para aclarar la situación. En una conversación con Harry Knowles, explicó que el cambio de título se había anunciado con demasiada precipitación y no reflejaba plenamente sus propias intenciones. Stallone reveló que había estado reconsiderando el título original, John Rambo, debido a que le parecía demasiado similar en estilo a Rocky Balboa. Su inquietud radicaba en que el público pudiera interpretarlo como el capítulo final de la saga, algo que no coincidía necesariamente con su propia visión del futuro del personaje. A su juicio, a Rambo aún le quedaban más historias por contar. Asimismo, hizo hincapié en que no estaba previsto que la trayectoria del personaje concluyera en ese momento, comparándolo con los héroes clásicos del género western, como los encarnados por John Wayne, en particular en películas como The Searchers, Centauros del Desierto. Stallone sugirió que Rambo, al igual que aquellas figuras perdurables, podría seguir embarcándose en nuevas aventuras a pesar de su edad y de su pasado. Finalmente, se descartó el título Rambo, To Hell and Back, y la película se estrenó bajo el título de Rambo a secas, una elección que resultó mucho más acertada, directa, icónica y fiel al legado del personaje. La potente y emotiva banda sonora de la película fue compuesta por Brian Tyler, quien creó una partitura original que se ajustaba a la perfección al tono intenso y crudo del filme. Su trabajo desempeñó un papel crucial en la construcción de la atmósfera, combinando tensión, emoción y una energía visceral a lo largo de toda la historia. Sylvester Stallone tenía una visión muy clara respecto a la música. Deseaba que la partitura mantuviera una conexión con las entregas anteriores de la saga, y muy especialmente con el sonido icónico establecido por Jerry Goldsmith, autor de los temas originales de Rambo. No obstante, en lugar de reutilizar directamente la música de Goldsmith, Tyler optó por un enfoque más sutil y respetuoso. No se basó en el tema original en sí, sino que compuso sus propias piezas inspiradas en el estilo de Goldsmith, evocando la misma profundidad emocional, potencia orquestal y tono inquietante que los seguidores asociaban con la saga. Esto permitió que la película mantuviera una continuidad musical con sus predecesoras, sin dejar de sentirse fresca y singular. La banda sonora final consta de 20 pistas, cada una diseñada para acompañar distintos momentos del filme, desde escenas tranquilas y reflexivas hasta secuencias de acción intensas y de alto riesgo. En conjunto, crean un paisaje sonoro que no solo realza el impacto de la película, sino que también rinde homenaje al legado de las raíces musicales de la franquicia. Tras su paso por las salas de cine, Rambo llegó al público doméstico con una fuerte presencia en el mercado de formatos físicos. En Estados Unidos, las versiones en DVD y Blu-ray se lanzaron el 27 de mayo de 2008, brindando a los seguidores la oportunidad de disfrutar de la película fuera de las salas de proyección.
El DVD se comercializó tanto en una edición estándar de un solo disco como en una edición de 2 discos más completa, ofreciendo contenido adicional para aquellos interesados en material detrás de cámaras. Poco después, el 23 de junio de 2008, la película se estrenó en el Reino Unido, ampliando así su alcance a los espectadores domésticos a nivel internacional. La acogida en el mercado del entretenimiento doméstico fue impresionante. La película se convirtió en el 19º DVD más vendido de 2008, con aproximadamente 1,7 millones de unidades comercializadas. Esto se tradujo en unos ingresos totales superiores a los 41,8 millones de dólares, demostrando que el filme mantuvo una gran popularidad incluso después de su estreno en cines. Un par de años más tarde, en 2010, la película se incluyó como parte del Rambo Complete Collector Set, colección completa para coleccionistas, un lanzamiento especial que reunía todas las películas de la franquicia, destinado a coleccionistas y seguidores de larga data. Con el avance de la tecnología, la película recibió una nueva actualización. El 3 de septiembre de 2019, Rambo se lanzó en formato 4K Ultra HD, ofreciendo una calidad de imagen superior y una experiencia visual mejorada. Esta versión incluía tanto el montaje original estrenado en cines como una versión extendida del filme, permitiendo a los espectadores explorar escenas adicionales y una narrativa ligeramente ampliada. Estos múltiples lanzamientos a lo largo de los años contribuyeron a mantener la relevancia de la película, asegurando que tanto las nuevas audiencias como los seguidores de siempre pudieran volver a verla en formatos cada vez mejores. En el mercado del entretenimiento doméstico de Estados Unidos y Canadá, Rambo tuvo un desempeño sumamente sólido. Tan solo el lanzamiento en DVD generó alrededor de 40 millones de dólares, lo que demostró que un gran número de espectadores seguía deseoso de adquirir la película tras su paso por las salas de cine. Además, la versión en Blu-ray aportó otros 2,2 millones de dólares en ingresos. En conjunto, estos formatos generaron aproximadamente 42,3 millones de dólares en ventas de video a nivel nacional. Este sólido desempeño puso de relieve la continua popularidad de la película más allá de las salas de cine, demostrando que el público se mantenía conectado con John Rambo y su historia, incluso en el ámbito del entretenimiento doméstico. En el mercado del entretenimiento doméstico de Estados Unidos y Canadá, Rambo tuvo un desempeño sumamente sólido. Tan solo el lanzamiento en DVD generó alrededor de 40 millones de dólares, lo que demostró que un gran número de espectadores seguía deseoso de adquirir la película tras su paso por las salas de cine. Además, la versión en Blu-ray aportó otros 2,2 millones de dólares en ingresos. En conjunto, estos formatos generaron aproximadamente 42,3 millones de dólares en ventas de video a nivel nacional. Este sólido desempeño puso de relieve la continua popularidad de la película más allá de las salas de cine, demostrando que el público se mantenía conectado con John Rambo y su historia, incluso en el ámbito del entretenimiento doméstico. Durante un panel en la San Diego Comic Con de 2008, Cliff Stephenson reveló que los fans recibirían algo más que la simple versión cinematográfica de Rambo. Anunció que se estaba preparando una versión de la película que sería ligeramente diferente y un poco más larga, prometiendo contenido adicional y una experiencia algo más ampliada para los espectadores. Esta versión extendida se estrenó por primera vez en el Festival de Cine de Zúrich, más tarde ese mismo año 2008, ofreciendo al público internacional un adelanto del montaje revisado. Presentaba cambios sutiles y momentos adicionales que aportaban un poco más de profundidad a la historia, sin alterar drásticamente su estructura general. Posteriormente, el montaje extendido llegó a un público más amplio cuando se emitió en el canal Spike TV el 11 de julio de 2010. Esta emisión se programó estratégicamente, apenas 2 semanas antes de su lanzamiento en Blu-ray, y sirvió también para celebrar el estreno de Los Mercenarios, *The Expendables, otro proyecto repleto de acción y protagonizado por Sylvester Stallone. Poco después de su debut televisivo, la versión extendida se lanzó oficialmente en formato Blu-ray el 27 de julio de 2010. Con una duración de 99 minutos, ofreció a los fans una versión de la película ligeramente más extensa y depurada, brindándoles una nueva oportunidad para sumergirse en el intenso y crudo universo de Rambo. Esta versión alternativa de la película se comercializó oficialmente bajo el título Rambo Extended Cut, montaje extendido, otorgándole una identidad diferenciada respecto al estreno cinematográfico original. No obstante,
Existe un detalle interesante dentro de la propia película. El rótulo inicial no muestra el título Rambo, sino que utiliza el título provisional original, John Rambo, reconectando sutilmente el proyecto con sus raíces creativas primigenias. Esta versión extendida no se limita a ser un montaje ligeramente más largo, sino que también reconfigura la estructura narrativa de la película. Varias escenas han sido reordenadas, y la mayor parte del contenido eliminado, que anteriormente se incluía como material extra en las ediciones en Blu-ray y en DVD de 2 discos de la versión cinematográfica, ha sido ahora plenamente reintegrado en la trama principal. Estas incorporaciones aportan un mayor contexto y profundidad, permitiendo que ciertos momentos e interacciones entre los personajes fluyan de manera más natural. Desde una perspectiva técnica, el lanzamiento en Blu-ray de esta versión ofrece una mezcla de audio de alta calidad en formato DTS:HD 7.1, realzando el ya de por sí intenso diseño sonoro de la película, especialmente durante sus explosivas secuencias de acción. También incluye un contenido extra sustancial, un diario de producción de 84 minutos titulado Rambo, To Hell and Back. Este documental detrás de cámaras ofrece a los espectadores una mirada más cercana a la realización de la película, abarcando desde los desafíos del rodaje en locaciones difíciles hasta las decisiones creativas que moldearon su tono crudo y realista. Asterisco Rambo demostró tener un desempeño sólido en la taquilla, evidenciando que el público seguía profundamente interesado en el personaje de John Rambo. La película se estrenó en 2.751 salas de cine en toda Norteamérica el 25 de enero de 2008, generando un impacto inmediato. En su primer día, recaudó cerca de $6,49 millones, lo que auguraba un comienzo prometedor. Al finalizar su fin de semana de estreno, el total había ascendido a aproximadamente $18,2 millones. Esta cifra bastó para asegurar el segundo puesto en la taquilla de Estados Unidos y Canadá, situándose justo detrás de Met Spartans, que encabezó las listas ese fin de semana. A medida que continuaba su recorrido comercial en cines, la película mantuvo un ritmo de recaudación constante. A nivel mundial, llegó a acumular alrededor de $113,3 millones en taquilla. De ese total, aproximadamente 42,75 millones provinieron únicamente de Estados Unidos y Canadá, mientras que el resto de los ingresos se generó en los mercados internacionales. En términos generales, y aunque no constituyó un blockbuster masivo, el desempeño de la película fue lo suficientemente sólido como para ser considerado un éxito, especialmente si se tiene en cuenta su presupuesto moderado, demostrando que la franquicia de Rambo conservaba un importante poder de atracción incluso tras un largo intervalo entre estrenos. El lanzamiento de la película en Europa no transcurrió con total fluidez, ya que diversos problemas de distribución afectaron los lugares donde el público podía. La secuela de 1985, que convirtió a John Rambo en un símbolo cultural que trasciende el cine de acción puro. George P. Cosmatos dirigió esta película con Sylvester Stallone como protagonista absoluto. Y Stallone no solo actuó, también escribió el guión junto a James Cameron. Sí, el mismo James Cameron que años después haría Titanic y Avatar. Y esa combinación de talentos explica por qué esta película funciona en múltiples niveles simultáneamente. La historia comienza con John Rambo en prisión, cumpliendo condena por la destrucción que causó en el primer film. Su vida es dura, solitaria y completamente despojada de la libertad que un hombre como Rambo necesita para respirar. Pero entonces aparece el coronel Trautman, su mentor, el único hombre que realmente lo entiende, y Trautman llega con una propuesta que cambiará todo. El gobierno americano necesita a Rambo para una misión en Vietnam, una misión de reconocimiento fotográfico. Entrar a la jungla vietnamita, tomar fotografías de un campo de prisioneros donde supuestamente no hay americanos y salir sin disparar un solo tiro. Solo fotografías, sin combate, sin violencia. Rambo acepta. Y todos sabemos, incluyendo el propio Rambo, que las cosas nunca son tan simples. Cuando Rambo llega a Vietnam y descubre que hay americanos prisioneros siendo torturados, su instinto más profundo se activa inmediatamente. No puede simplemente tomar fotografías y marcharse. No puede dejar a sus compañeros soldados atrás. Y aquí la película revela su tema central más poderoso:
La pregunta que Rambo le hace directamente a Trautmann antes de partir es la que define toda la narrativa. ¿Esta vez dejarán ganar a América? Esta pregunta cargada de amargura y de historia resume perfectamente el dolor colectivo de una generación de veteranos que regresaron de Vietnam, sintiéndose abandonados por el mismo país que los envió a combatir. Rambo es la encarnación cinematográfica de ese dolor. Cuando los superiores políticos de Rambo, específicamente el cobarde y corrupto Murdoch, descubren que encontró prisioneros reales, ordenan abortar la misión y abandonan a Rambo en territorio enemigo. Este momento de traición gubernamental es el catalizador que desencadena el Rambo que todos recuerdan. Porque Rambo abandonado en la jungla vietnamita rodeado de enemigos es quizás el ser más peligroso que el cine de acción ha creado. Las secuencias de acción que siguen son legendarias por una razón muy simple. Son espectaculares, brutales y completamente comprometidas con su propia lógica interna. Rambo no es un superhéroe, es un hombre extraordinariamente entrenado que usa el entorno a su favor con una inteligencia táctica que lo hace prácticamente invencible en su elemento natural. La jungla no es un obstáculo para Rambo, es su armadura. Co Bao, interpretada por Julia Nixon, aporta la única dimensión romántica y humana de toda la película. Su relación con Rambo es breve pero genuinamente emotiva, y su destino trágico añade otra capa de pérdida y de dolor a un personaje que ya carga demasiado sobre sus espaldas. Rambo II fue un fenómeno cultural masivo de 1985. Recaudó más de $300 millones, convirtiéndose en una de las películas más taquilleras de la historia hasta ese momento. Definió estéticamente el cine de acción de toda una década y creó un arquetipo del héroe solitario, traicionado y vengativo que el cine de acción repitió durante años sin poder superarlo.